Santo. Amén. Empezamos entonces. Muy buenas noches con todos. Vamos a continuar nuestras clases. Voy a compartir pantalla. Estaba pendiente todavía un poquito el, el tema que correspondía anteriormente, pues era sobre la comunidad, la primera comunidad cristiana que se habla en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, para eso quiero compartir pantalla. Vamos a Vamos a ver, compartir. Parece que ahí se comparte. Vamos a hacer pequeño esto. Entonces, por allí, ¿no? Ya. Bueno, entonces esto hemos tomado voy a repasar un poquito, me pareció interesante sobre de la página que decíamos sobre Hechos de los Apóstoles. La página de internet es 72, los 72 lo que se llama, que es de una profesora mexicana, pero sí quería pues subrayar algunas cositas de lo que ella expresa. Me parece bastante simplificado y fácil de entender, ¿no? Así que ahí vamos a ir compartiendo, al final estarán las preguntas, etcétera. Ya, entonces el tema, un poquito vamos a continuar sobre la primera comunidad cristiana, que ya vimos la anterior clase. Ahora pues vamos a dar continuidad. Bueno, entonces, la primera comunidad cristiana. El pasaje que revisamos hoy es uno de los llamados sumarios que Lucas inserta de vez en cuando en su obra, un resumen que cumple una doble función. Por una parte, da una idea general, una visión de conjunto acerca de esa primera comunidad cristiana, y por otra sirve para hacer una transición entre unos relatos y otros. Bueno, entonces ahí vamos a ir, el tema es, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Es el temita, el subtema, ¿no? Eso está entonces en Hechos 2:42. Acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles. La pregunta es, ¿qué enseñaban entonces los apóstoles? Pero primero va haciendo un esquemita. Acudían. ¿Quiénes? Los bautizados de los que nos acaba de hablar en Hechos 2:41. Todos los que se bautizaban, porque anteriormente recordemos, un requisito para pertenecer a esa comunidad era el bautismo, ¿no? Un requisito. Antes del bautismo decíamos era estar arrepentidos, y confesarse los pecados, etcétera. ¿Quiénes? Los bautizados entonces. Asiduamente. ¿Qué significa asiduamente? Permanente, ¿no? ¿Será todos los días? ¿Será solo los domingos? ¿Qué será? ¿Cuándo se reunían? Veamos. Lucas nos hace notar que las prácticas de la comunidad cristiana no era algo que hacían de vez en cuando, sino con asiduidad, es decir, con regularidad, con frecuencia. ¿Qué significa eso con frecuencia? En la actualidad, pues, estamos invitados, por ejemplo, a participar de la misa todos los días. Principalmente, un mandamiento de la iglesia dice los domingos, principalmente los domingos. Vamos a ver si en estos temas aparece que se reunían los domingos. Solo dice asiduamente. Es con frecuencia, no es pues que digamos de vez en cuando, ¿no? Sino con frecuencia, asiduamente. Pero no dice todos los días, no sé. Vamos a ver. Reflexiona. Los cristianos de la primera comunidad saben que necesitan renovar y fortalecer continuamente su compromiso de fe, de vida, y aprovechan al máximo las ayudas que se les brindan. Pregunta. ¿Por qué a nosotros creyentes del siglo XXI
nos parece que basta con ir a misa muy de vez en cuando, con orar poco, con dejar de leer y de aprender acerca de nuestra fe. Una vez que hicimos la primera comunión, entonces es una pregunta, ¿no? ¿Por qué a nosotros nos parece que basta con ir a misa? Y ciertamente, pues los católicos nos hemos quedado allí, ir a misa los domingos. Entonces, en cambio, uno como sacerdote dice, los domingos uno debe aprovechar para, ojalá, la homilía, hacerla allí un poquito de catequesis, un poquito se propone, ¿no? Aunque no da el tiempo. Recuerdo en Europa, la misa, mientras más cortita sea, es mejor, decían. Mientras más cortita. Entre semana ni siquiera había pues la homilía, ¿no? La reflexión. Solo se daba la celebración muy rápido y cuando a veces celebraba en 15 minutos, la gente estaba bien, ¿no? Entre semana, la misa de entre semana. La, a veces me iba 20, 25 minutos. Ya me reclamaban a la salida, ¿no? Decían, padre, te demoraste un poco. Entonces, bueno, eh, recordar lo bonito que acudían asiduamente para aprender sobre, sobre las enseñanzas de los apóstoles, ¿no? A la primera comunidad acudían con frecuencia. Vean, esto sí vale la pena pues reflexionar un poquito. ¿Cómo somos nosotros? ¿Solo de misa o estamos también participando en un curso bíblico? ¿Estamos en algún grupo pastoral? El Papa Francisco dice, hay que caminar juntos. Ahora se está hablando del sínodo de la sinodalidad. ¿Qué significa eso para nuestra iglesia? Pues algunos han dicho es redundar, ¿no? Hablar de lo mismo. Pues creo que es, por lo menos, es un espacio para reflexionar, para trabajar en las misiones, estos temas que nos va bien, que haya un pretexto también para reunirnos. Me parece interesante entonces, como iglesia, continuar nuestro camino. Continuar nuestro camino, pues, como lo hacían los, los hechos de los apóstoles, las primeras comunidades, ¿no? Siguiente en el esquemita está a la enseñanza. Esto se refiere probablemente a lo que los discípulos de Jesús enseñaban, la interpretación del Antiguo Testamento a la luz de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Eso era lo que enseñaban entonces, ¿no? Los hechos, palabras, milagros, etcétera, de Jesús, lo que contienen los evangelios. Eso era lo que enseñaban los apóstoles a la gente, a los que se bautizaban. Tenemos aquí dos elementos importantísimos. La escritura y el testimonio personal. Tenemos aquí dos elementos importantísimos. La escritura y el testimonio personal. El anuncio de la buena nueva, apoyado por la palabra de Dios, y el relato irrefutable de los testigos presenciales de aquello que se anuncia. Recordemos pues en los evangelios mismos, los evangelios, por ejemplo, San Lucas, él escribió recogiendo pues primero la tradición oral, ¿no? La tradición oral. La gente pues se reunía para, para aprender y exponían de memoria nomás. No había pues las escrituras, todavía no estaban en papel. Además, en ese tiempo, pues, todavía no había imprentas, nada, entonces tenían que escribir a mano, con plumas seguramente, y qué materiales usaban, ¿no? Por eso lo que usaban era los pergaminos de planta, que duraba poco, pues en ese tiempo no había tratamiento para el papel, y, y por eso se desapareció. O sea, decimos que en la actualidad lo que de las Sagradas Escrituras,
no hay ningún papel original. Todo ha sido pues de las tradiciones, ¿no? Todo ha sido pues transcrito y y en esas copias que se ha hecho, pues y habrán cosas que añadieron, habrán cosas que quitaron, pero bueno, gracias a Dios ahora tenemos la Sagrada Escritura, ¿no? La Biblia, y tenemos los libros en su conjunto, tal cual, y así permanece. Gracias a Dios, pues, tenemos esto. Pero en ese tiempo no había, ¿no? No había, no había, pues, así como tal tenemos la Biblia. Ahí habían rollos. Por eso Jesús dice, ¿no? Se fue un día a la sinagoga y tomó un rollo. Simplemente tomó allí y le salió un rollo que decía, el Espíritu de Dios está sobre mí. Ha llegado, pues, la salvación a este pueblo, ¿no? Qué bonito. Entonces decían, está hablando sobre él. Bueno, entonces la enseñanza de los apóstoles a la gente. Aquí decíamos, tenemos dos elementos importantes, la escritura y el testimonio personal. En la actualidad tenemos tenemos tres, sí se escucha, ¿no? No se pueden dejar un mensajito o si, ¿cómo está el internet? A ver, en el chat no hay nada todavía. Pueden escribirlo en el chat para yo ir leyendo, aunque sea ahí una manito alzada nomás. Si se escucha bien, porque bueno, el internet, como es horas pico también, el internet está Se escucha medio bien, chusco, ¿no? derechito. Ah, ya, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces tenemos los dos, a ver, decíamos, hay tres elementos importantes, pilares en la iglesia actualmente. Un pilar, uno es la Biblia, la Santa Biblia. Otro pilar es el magisterio en nuestra iglesia católica, ¿no? El magisterio, que es pues los escritos del Santo Padre, los escritos que aprueba la iglesia, por ejemplo, el catecismo es un magisterio, el catecismo. Entonces tenemos la escritura, el magisterio y tenemos los dogmas, todo esto que forma parte de nuestra iglesia, son pilares. Pues los hermanos separados dirán, con la escritura basta, ¿no? Con la escritura basta. Pero nosotros pues sabemos que no basta con la escritura. Hay hay mucho más que el Señor nos ha dejado en las enseñanzas. Bueno, el anuncio de la buena nueva apoyado en la palabra. Bueno, reflexionemos, dice, ¿no? Para amar a alguien es necesario primero conocerlo. Por eso Lucas menciona en primer lugar la enseñanza. Entonces que por eso, qué bueno, ¿no? Que haya un catequista que enseñe a los niños. Alguien debe hablarles sobre Jesús, sobre María, los santos, sobre el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, ¿no? Me acuerdo, un sobrinito, pues, el otro día llega a la casa contento y empieza a cantar una cancioncita que ha enseñado el catequista, decía, ¿no? Mi catequista me enseñó. Ah, sí, ¿cuál canción? Mi padre pintó un dibujo y el hijo lo coloreó, algo así creo que era. Y ese canto muy bonito, ¿no? Para los niños. Y era animado durante una semana pasó cantando. De ahí, bueno, ya se ha olvidado, creo ya. Ya no canta, pero eso, ¿no? Motivarles a los niños. Motivar. Qué bueno que haya alguien quien enseñe. Por eso Lucas menciona en primer lugar la enseñanza. Los discípulos enseñaban quién es Jesús. Los discípulos enseñaban quién es Jesús, qué dice, qué hace, cuál es el proyecto de vida que propone. Enseñan que murió y resucitó para darnos vida. Enseñan a imitarlo, a seguirlo. La enseñanza de la catequesis actual debía seguir esta línea. Enseñar a quien se acerca por vez primera
a la fe, sea un niño, sea un adulto, a encontrarse con Jesús como persona, a aprender quién es, a descubrirlo vivo y presente a su lado, relacionarse con él, aprender a amarlo para querer seguirlo. Qué bonito, ¿no? Igual que un catequista vaya y se arrodille en la iglesia con sus jóvenes, con sus niños. Qué bonito que el padre, la madre vaya y se arrodille también y que aprendan los niños desde pequeñitos ese amor a Dios, ¿no? Entonces, me parece bien la enseñanza y es un deber como bautizados, pues, de todos nosotros. Bueno, continuamos en el esquemita entonces a la comunión. Esto no se refiere, como podría pensarse, a la comunión como la entendemos ahora, en un sentido eucarístico, sino a la comunión que se vive en la comunidad, es decir, a la comunión fraterna, a la solidaridad verdadera, a la auténtica caridad que es amor llevado a la práctica, la comunión. Es bonito, ¿no? La comunión que vive, pues, por ejemplo, que viven cuando alguien recién hace el retiro, un retiro espiritual que el predicador, pues, con Espíritu Santo ha podido penetrar en su corazón, en la conciencia de muchas personas que y han cambiado de vida. Entonces, están motivados. En algunas ocasiones he participado, pues, en las misas de clausura, al final de algunos retiros, y se ve motivados, llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, y que se abrazan, se despiden con los compañeros, ¿no? Qué bonito. La comunión, solo que después ya se apaga, se va apagando, regresan a sus actividades de las cotidianas y pues nos olvidamos y peor, a veces ya ni vamos siquiera a la iglesia o si en el retiro se inculcó el Santo Rosario todos los días y así duran una semana, un mes y de ahí ya de a poquito ya aparecen pues las ocupaciones y no continuamos. Entonces, de eso se trata, ¿no? La comunión de estas comunidades. Reflexionemos. Jesús dijo, en esto conocerán todos los que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Juan 13:35. En este modo, donde se promueve el consumismo, en este mundo, donde se promueve el consumismo y el poseer más y mejores bienes que nuestros semejantes, sigue siendo un signo importantísimo la caridad fraterna, el compartir con otros, el renunciar a la aparente superioridad que da el tener, sigue siendo algo que sorprende y cuestiona a quien se entera de ello. ¿De qué manera la forma como manejas tus bienes materiales da testimonio de tu cristianismo? Es la pregunta. Entonces, habla del mensaje del amor, ¿no? La primera comunidad. En este tiempo que estamos de Cuaresma, miércoles de ceniza, empezábamos leyendo pues este pasaje donde el Señor inculca a la oración, al ayuno y sobre todo, a las obras de misericordia, ayudar a los pobres. Bueno, esperemos que podamos ser entonces solidarios como esta primera comunidad. A la fracción del pan. Entre los judíos, el pan constituía, entre los judíos el pan constituía el ingrediente principal de toda comida. Hasta aquí, ¿no? El ingrediente principal. Aquí están algunos hermanos de otros países. Por ejemplo, cuando uno viaja, pues recuerdo Honduras y también otros países, creo que es como El Salvador, tienen la costumbre en la mesa, se ponen las tortillitas de maíz, ¿no?
y es obligatorio que esté allí para comer en las comidas. Entonces, por ejemplo, eso en Ecuador no se acostumbra. Y ahí me preguntaban, padre, ¿ustedes también tienen esto allá en su país? Decía yo, o cuál es la comida principal? Eh, Entonces decían, no, no tenemos así el pan, las tortillitas de maíz tan ricas, calientitas ahí, ¿no? Ya me dio hambre ya. Este, no tenemos. Lo que sí hay aquí, en cambio, es obligatorio de entrada la sopita, el segundo, que es arroz con pollo, con carne, y luego puede ser el postre, o bueno, pero no hay esa comida obligatoria que como tienen en otros países tan bonito, ¿no? Entonces, lo mismo, vea, entre los judíos, el pan constituía el ingrediente principal de toda comida. Exacto. Entonces, los alimentos tomados en común se iniciaban con el gesto del padre de familia que, en calidad de presidente de la mesa, tomaba el pan en sus manos, recitaba sobre él la oración de acción de gracias o de alabanza, más o menos decía entonces, sea alabado Yahvé, nuestro Dios, o Rey del mundo. Uno aquí ha puesto Dios con minúscula, es con mayúscula, ¿no? Eso no olvidarnos. Sea alabado Yahvé, nuestro Dios, o Rey del mundo, que de la tierra hace crecer el trigo. Entonces, esta es una oracioncita. Lo partía luego y daba un pedazo a cada uno de los comensales. Era ya vieja costumbre en Palestina que las hogazas de pan no se cortasen con cuchillo, sino se partiesen con la mano. Bueno. Dado que en la iglesia primitiva la expresión fracción del pan se empleó para designar también el banquete eucarístico, surge la cuestión de si aquí se alude a este o tan solo a una comida ordinaria tomada en común. Las opiniones de los comentaristas no están de acuerdo. Eso dice Wickenhauser. Es un comentarista, estaba también viendo está en internet, ponen en Google y buscan, ¿no? Wickenhauser, me parece que es alemán, me parece que es francés, no, alemán debe ser, un comentarista, y está ahí el libro, comentario al libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, vea, esta autora del texto tomó toda una cita. Todo esto es una cita, ¿no? Entre los judíos del pan continúa, todo es una cita del libro y está en la página 85. Entonces, sí, yo consulté, entré, vi y de ahí continúa, ¿no? Está interesante el libro, estaba bonito. Pero claro, es un comentario nomás, ¿no? Es un comentario al libro de los Hechos de los Apóstoles. Me pareció interesante entonces sobre la fracción del pan. De ahí nace la Eucaristía, ¿no? Jesucito, pues, por eso toma el pan, lo parte y lo comparte. Entonces, por por eso es que podemos leer también ese libro. Hola, amigo, estoy en clases ahorita. Mi sobrinito viene a visitar. Bueno, este, entonces, ya más luego voy, amigo, más luego voy para allá, ¿no? Ya me esperan nomás allácito. Bueno, perdón. ¿Ya está dando clases? Sí, estoy en clases, estoy ahorita. Ha venido a visitar ya de la escuela, viene de lejos. A ver, leo los mensajes, dice, sí se escucha bien, sí se escucha bien, ¿no? Qué bueno, me alegro. Tuve que cambiarme también porque el, el escritorio, al escritorio no llegaba bien el internet, así que me ubiqué aquí en una esquina donde sí llega el router, está mejor, no se corta. Bueno, entonces, continuamos. Em, También decía, se reunían a la fracción del pan, a las oraciones. La comunidad cristiana ora en común,
Los fieles interceden unos por otros, unen sus voces para rogar a Dios por algo. Qué bonito, ¿no? Oran los unos por los otros. Igual que ahora, pues, Padrecito dice, dará orando por mi hijo, por esta situación, dará rezando. Entonces digo, sí, vamos a poner la intención. Aquí en la parroquia donde yo trabajo, hay hay gente muy, así que le gusta pasar la misita por las situaciones, ¿no? Tanto de acción de gracias como como intenciones también pidiendo, pues, por la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues generalmente tengo muchas intenciones antes de empezar la misa. Eso es bueno, ¿no? Orar los unos por los otros. Entonces, los fieles interceden los unos por los otros, unen sus voces para rogar a Dios por algo, comparten sus certezas de ser escuchados por Dios, cercano, que los ama y se ocupa de ellos. Jesús ha dicho, os aseguro que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Mateo 18, 19 a 20. Reflexionemos. La oración en común te permite orar por todos y que todos oren por ti. Solicitar y compartir las bendiciones de Dios. Pregunta, ¿de qué manera participas y vives la oración en comunidad? ¿No es cierto que, por ejemplo, no hemos hecho últimamente en este año una especie de retiro? El año pasado, me acuerdo, la parroquia hicimos una especie de retiro donde hicimos oración, todos los grupos pastorales y la parroquia se reunió en la noche y puse unas diapositivas y, y era que para que para que nos unamos en oración, ¿no? Por la patria, por nuestra iglesia del país y nuestra iglesia universal. Entonces ponía unos videos del Papa Francisco, por ejemplo, cuando el Papa Francisco, pues, eh, pide a dos países que están en guerra en África y, y más que de palabra, él mismo se arrodilla y le besa los pies a estos líderes, ¿no? A estos líderes. Está en YouTube ese video, pueden verlo, de pronto ya lo vieron, pero a uno, pues, cuando lo ve ese video, dice, wow, ¿no? El Papa besando, poniéndose de rodillas, besando los pies a estos líderes afro, afro que no son afro ecuatorianos, afro latinos, no, pues están allá en África, ¿no? Entonces, eh, y nuestro líder, pues pidiendo, no solo con palabras, como digo, sino pues él besando los pies, por favor, diciendo, ya alto, ¿no? Sean humildes, vean que son personas a quienes están matando. No sé, pues hay mucho para meditar, pero puede ir las lágrimas, ¿no? Viendo eso, que es duro, ¿no? Es muy duro ver las realidades del mundo. Entonces, bueno, orar los unos por los otros. Ojalá también en tu parroquia puedas hacer unas, en tu parroquia puedas hacer un retiro espiritual, unas reuniones, unas oraciones profundas, ¿no? En los grupos. Esto nos ayuda mucho para unirnos como hermanos. Ya. ¿De qué manera entonces participas y vives la oración en comunidad? ¿De qué manera? Me pareció interesante, ¿no? Está de una manera sencilla estos textos y apenas tiene 5 hojitas. Ya vamos en la 3. No, que tenía 5 hojitas, ¿sí? Bueno, reflexiona. Cabe hacer notar que estos 4 puntos que Lucas menciona son elementos que forman parte de nuestra celebración eucarística, tal como la conocemos hoy. Por ejemplo,
la enseñanza, en la lectura de la palabra de Dios y la homilía. Podemos encontrar la enseñanza, ¿no?, de Dios en la actualidad. Toda misa tiene esto, la lectura y la homilía, es la enseñanza. La comunión en la colecta, en la oración colecta, ¿no?, durante las ofrendas y también durante el rito de la paz, donde los presentes intercambiamos un signo de comunión fraterna. Entonces, esto se vive en la misa. La fracción del pan en la comunión eucarística. Entonces, ahí decimos las palabras, ¿no? Nuestro Señor tomó el pan, lo partió y lo dio diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Bueno, las oraciones a lo largo de toda la celebración. Hay la oración inicial, la oración colecta, la oración universal, la oración sobre las ofrendas, la plegaria eucarística, el Padre Nuestro, la oración antes de la comunión, oración después de la comunión. Vean, hay un montón de momentos de oración. Y eso también, ¿no? Uno que ya está pues en la liturgia, recordar que estos signos que hacemos tienen también pues que ser dados con que es, este, signos corporales. Por ejemplo, en las oraciones, pregunto, en las oraciones, nosotros tenemos que estar sentados, de rodillas o de pies. ¿Cómo tenemos que estar? Entonces, si usted es persona de la Eucaristía que va con frecuencia, entonces ya sabe la respuesta, ¿no? Pueden poner en el chat también, así participamos. La pregunta es, en las oraciones, ¿está el pueblo sentado, de rodillas, de pies? Entonces eso también es importante, participar un poquito, ¿no? Perdón, me entró una llamada. Ya. Entonces, como vemos, todo esto se incluyó en la Santa Misa. Qué bueno, ¿no? A ver, vamos a ver quién en el chat, qué ponen. De rodillas en las oraciones. De rodillas, otro dice de pie. Ajá, por ahí va, por ahí va. Yo no sé si yo mismo me puedo pintar o alguien está pintando el texto, la pantalla, alguien lo pinta. Bueno, en las oraciones se pone de pie, dice María Fernanda, debe ser. Ujú. Uno dice de rodillas, otro dice de pie. Bueno, alguien más a ver qué dice para qué. Bueno, más luego daré la respuesta. Correcto. Mientras pueden seguir participando. Ya. Siguiente. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Eso dice el capítulo 2 versículo, como es versículo 43. Ya. Ah, sí, hay dos chats más, a ver qué dicen. De pie, sí, en el Santísimo de rodillas. Sí es en el Santísimo de rodillas. En las oraciones nos ponemos de pies. Eso, de pies. Ya. Bueno. Al igual que antes, los prodigios que realizaba Jesús, la multitud se llena de un temor reverente ante los prodigios que realizan los apóstoles. Un temor, el temor de Dios, el temor no tanto como miedo, ¿no? Sino sorprendidos como el temor de Dios.
Una vez más se cumple lo prometido por Jesús. Los apóstoles son capaces de realizar signos extraordinarios como muestra de su fe y del poder de Dios. Entonces, ¿cómo es? Algunos decían que la sombra de Pedro, ¿no? La sombra de Pedro, por lo menos, le toque un poquito esa sombra y con eso se sanaban. Incluso creo que hay un cantito creo que hay un bonito, ¿no? Bueno, en el versículo 2 y ¿cómo es? Capítulo 2, versículo 44, todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Ah, de esto ya hablábamos las semanas pasadas. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Un autor, un autor dice, sin ninguna presión externa, con plena libertad de decisión personal, los fieles renunciaron a la propiedad privada. Habían cosas interesantes, ¿no? En los otros comentarios que con esto vamos complementando. Según la necesidad. Esta frase es clave para entender este versículo. Los creyentes compartían lo que tenían según la necesidad de cada uno, más para el más necesitado, menos para el menos necesitado. Parece que los bienes de estos primeros cristianos se iban apoderando y eh, se iban aportando y vendiendo conforme surgían las necesidades de los hermanos. En una palabra, no se trataba de un comunismo doctrinal apoyado en una teoría social de la propiedad, sino más bien de una expresión del amor fraterno por el que se ayudaban todos mutuamente con con sus personas y bienes, una manifestación de la caridad que Jesús había señalado como el mandamiento principal del nuevo reino de los cielos. El autor Sobrino, página 31. Bueno, muchos dicen, parece ser una cuestión política, ¿no? Aquí parece ya el comunismo. Bueno, una cosa es comunismo, otra cosa es vivir en comunión, ¿no? Comunismo, pues ya ahí veremos los conceptos, que hay un montón de conceptos que, que a veces es mal entendido ya en cuestión política y eso ya son otros debates. Bueno, no se trata de renunciar a todo bien material. Por ejemplo, la casa donde se reúnen es de alguno de ellos. Se piensa que de la mamá de Marcos y a todos les parece bien que la tenga porque la ponen al servicio de la comunidad. Aquí se aplica lo que decía San Ignacio de Loyola: no desear más pobreza que riqueza, o más salud que enfermedad, sino lo que sea para mayor gloria de Dios. Si a alguien le hace falta algo, que lo tenga. Aquí entran en juego los dones de sabiduría y de ciencia que el Espíritu ha derramado sobre ellos. La sabiduría de elegir los caminos de Dios y la ciencia para saber hacer recto uso de las cosas, conforme a los criterios cristianos de fraternidad y justicia. Bueno, vamos ya en las últimas partes. En el versículo 46, acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Y con un mismo espíritu. Como los fieles judíos todavía acudían al templo, todavía participan del sacrificio matutino y vespertino. Entonces sí, se ve que iban todos los días y no era solamente un momento, sino iban en la mañana y en la tarde. Eso nos dice, ¿no? Partían el pan por las casas. Entonces aquí veamos cómo las primeras comunidades pues vivían. Recordemos que la comunidad cristiana se reunía en las casas de los distintos fieles.
Es, es bonito cuando se va, a veces más es en las misiones, ¿no? Visitando las diferentes casas y esa alegría que es cuando vamos con una imagen, vamos las personas de la parroquia a esa casita, entonces, y al final hacemos la bendición de la casa. Pues aquí ya hicimos en mi parroquia, nos fue muy bonito, nos fue muy bien y, y bueno, estábamos trabajando el documento para el Congreso Internacional, Congreso Eucarístico Internacional. También aprovechando que nuestro país, pues el Ecuador, en este año, en la próxima semana ya, el 25, se celebra, lunes me parece que es 25, según las invitaciones del señor obispo, pues se celebra aquí en el Ecuador la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Son 150 años de consagración, así que todos cordialmente invitados a la basílica, dicho. Parece que era la basílica o a la catedral. En la basílica debe ser. Bueno, ya les hago de una vez la invitación a ustedes para que participemos. ¿Dónde nos quedamos? Partir el pan puede referirse al gesto con que el jefe de la familia comenzaba siempre la comida, partiendo el pan con la mano. Ah, eso ya leíamos anteriormente, ¿no? Y repartiéndolo. O puede referirse a la fracción del pan, entendida como participar, compartir el cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque algún autor afirma que la Eucaristía se celebraba solamente el primer día de la semana, el domingo. Este comentarista, ¿quién es? Kurzinger, página 81. Igual, ¿no? Eso es un comentario que me parece interesante saber. Y dice la Eucaristía solamente los domingos. Y eso más no dice el, ¿cuál dice? ¿Qué día dice? Eh, Solamente el primer día de la semana. Bueno, nosotros nos acostumbramos que el primer día es el lunes, sino que para ellos era el domingo. Am, Se reunían asiduamente, pero la misa parece que celebraban los domingos, ¿no? Vea. De cualquier modo, cuando la comunidad partía el pan, seguramente recordaba en forma viva las comidas comunitarias con Jesús antes y después de la Pascua y pensaba en el Señor que ha de volver, así como lo expresa en Primera de Corintios 11:26. Entonces la comunidad pues partía el pan, recordando en forma viva las comidas comunitarias con Jesús antes y después de la Pascua y pensaban en el Señor que ha de volver pronto. Como decíamos la otra vez, pues la gente pensaba que ya en un mes va a venir Jesús nuevamente, o en un año máximo, pero ha pasado ya 2 milenios, ¿no? Entonces, claro, nadie sabe ni el día ni la hora, ha dicho el Señor mismo. Ya. Y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alegría. El Evangelio de Lucas ha sido llamado el Evangelio de la alegría, porque ésta se anuncia repetidamente como un signo de presencia de Dios entre los hombres. Y ahí pone algunas citas, ¿no? Algunas citas de Lucas. Por ejemplo, la alegría, no sé si más adelante sale, pero alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, Lucas, ¿no? La alegría de los apóstoles en algún momento. Bueno, ahora de nuevo se menciona la alegría en este mismo sentido. Dios está en medio de esta comunidad y esto se advierte en la alegría con que lo realizan todo. La palabra griega para significar alegría no solamente indica una alegría, una alegre disposición interna de ánimo, sino directamente una alegría plena, una jubilosa disposición de ánimo
que se expresa al exterior. Entonces, alegría. No es pues como la alegría de unas señoras que se reúnen y, y ahí están hablando un montón de cosas y se ríen, ¿no? Que es bonito. Más que eso, entonces, una alegría que, que les hace, que les hace una disposición, ¿no? Una disposición jubilosa, dice, a todos, una disposición, una fe, una fe. Me da mucha alegría a mí cuando hay personas de los grupos pastorales, me gusta mucho por eso, los grupos pastorales, porque vea, les, bueno, entendemos de una forma diferente, ¿no? La Eucaristía, hay ese amor, se ponen de rodillas, no comen un cierto tiempo antes de la misa. Antes enseñaban una hora antes de misa, ¿no? No se debería comer alimentos. Bueno, ahora pues, por las situaciones que algunos a lo mejor sufrimos de gastritis, etcétera, hay que comer a la hora que indique el médico. Bueno, pues no se puede exigir demasiado, pero cristianamente serían algunas de esas normas de enseñar incluso a los niños. No, esa pobre iglesia aquí a veces la dejan sucísima. Vienen trayendo comida para los guaguas, hay que le dan de comer el pan, todo puro migajas. Bueno, como digo, en la actualidad, pues un poquito sí se debe tener cuidado en eso. Eh, Tratar de vivir, ¿no? Tratar de vivir con alegría, con respeto también, con sencillez de corazón. Ella es aquella actitud que se abre plenamente a Dios y en Él encuentra la única realización, al mismo tiempo, el estado de seguridad que hace feliz al hombre. Se puede pensar que en el sermón de la montaña, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Entonces, la sencillez de corazón es importante en la Eucaristía también, en nuestras vidas. Recordemos que Jesús agradece al Padre haber revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Versículo 47. Alababan a Dios. Podemos pensar que ora- podemos pensar que muchas oraciones y cantos brotaban de la contemplación de los sagrados misterios. Tales oraciones y cantos pueden haber sido aquellos a los que se refiere San Pablo cuando dice, la palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza, enseñaos y exhortaos mutuamente con toda sabiduría, cantad en vuestros corazones a Dios con gratitud, salmos, himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. ¿Sí? Entonces, alababan a Dios, alabar a Dios. Entonces ahí pues algunos grupos hay que se dedican con sus carismas, ¿no? A alabar a Dios. Todos aplausos, alegría, parece interesante, ¿no? La renovación carismática, ala- alababan a Dios. Entonces ellos tienen ese carisma, ¿no? Este, el- bueno, la liturgia, aquí también hago un paréntesis. La liturgia propone, la liturgia propone que las canciones para las misas, por ejemplo, sean creadas expresamente para la misa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a veces hay canciones que han sido creadas para las reuniones, para un congreso, para motivar a la gente. Y esas canciones, pues, son para esa convivencia y no es para una misa. Por eso hay la diferencia entre cantos litúrgicos y cantos no litúrgicos. Por ejemplo, algunos preguntarán, ¿qué pasa con los cantos de los hermanos separados que algunos cantan en la misa?
Por ejemplo, decimos, ese no es canto litúrgico, no cante, por favor. Yo suelo decir, aquí pues, por eso se da clases, un poquito, unas reunioncitas, por lo menos con los cantantes de los coros, ¿no? Entonces, por favor, cantos no litúrgicos, no cante. Hay muchos cantos bonitos de los hermanos separados que han ido colándose en las misas y que no está bien, ¿no? Por ejemplo, hay un canto que dice, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Es muy bonito ese canto. Puede cantarse de pronto en una reunión, en una, pero es que es lo que está diciendo, ¿no? Aunque mis ojos no puedan verte, pero nosotros sí podemos verle a Jesús de Eucaristía que está allí, pues sacramentado. Estamos haciendo la adoración al Santísimo y cantamos eso, entonces sería decir algo incoherente, ¿no? Hay otros cantos, por ejemplo, que son de la música pagana, que le pusieron letra cristiana y entonces estamos acordándonos, por ejemplo, esa canción, aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar, esa del mundo, ¿no? Y a esa le pusieron letra cristiana. Entonces uno mientras está ahí rezando, escucha esa canción y se pone a pensar en el pasado más bien, ¿no? En los recuerdos. No, pues. Entonces ahí sería la, lo correcto, ¿no? Eh, músicas creadas para cada cosa. Por eso se ha creado músicas para la misa. Vea, bueno, aquí quería hacer un paréntesis. Yo creo que es bueno esto, compartir, ¿no? Y aprender. Yo también lo sabía, ¿no? ¿Qué ola es la diferencia entre un canto litúrgico? Es que ese no es litúrgico, es que este no es así. Pues ya, eso es, ¿no? Tiene que ser hecho para eso. Alguien lo hizo. Incluso usted mismo puede hacerlo también. En el seminario recuerdo, decía, vamos a hacer un concurso de cantos. Entonces, entonces esos cantos del ganador, por ejemplo, unos bonitos cantos que sacaban, eso podían cantar en la misa, porque se ha hecho, pues, por ejemplo, pensando en esto, ¿no? Pensando en la misa, pensando en a lo derecho. Bueno, voy a leer los mensajes. Alguien ha puesto. Hermano Jorge, buenas noches, muchas bendiciones de alabanza, abrazos desde Argentina. Ah, sí, muchas gracias. Pensaba que ponía alguna pregunta. Sí sabían ustedes entonces esto, ¿no? De los cantos litúrgicos. Con la sombra de Pedro se curaban los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro, era el canto, ¿no? Era porque Pedro tenía el espíritu nazareno. Nazaret, muy bonito canto, ¿sí? Exacto. Eso, así vayan participando, ¿no? Vayan poniendo cositas en el chat. Yo los iré leyendo, saludando también a los hermanos que escriben. Y tendrán un puntito extra. Los que participan, un puntito extra tendrán. Bueno, entonces ahí ¿cuándo puede participar usted? Respondiendo algunas, yo iré dando entonces de aquí algunos interrogantes, ¿no? ¿Cómo piensa usted tal cosa cuando aquí lo vayamos pues leyendo, ¿no? Reflexiona. De ahí por ahí saldrá una pregunta y ustedes deben tratar de responder. Reflexiona. La oración de alabanza es fundamental para nunca perder de vista las maravillas de Dios, para permanecer sensible a su divina providencia, aunque nos encontremos en las situaciones más difíciles. Entonces, oraciones de alabanzas, ¿no? Eh, em, hemos dicho que estemos alegres, que estemos llenos de fe, con humildad, y a pesar de las controversias, de las cosas difíciles, aunque estemos en situaciones difíciles,
no nos olvidemos de alabar a Dios, porque Él es eterno. En nuestro mundo todo pasa, ¿no? Incluso las desgracias, las tristezas pasarán. Solo Dios no pasará. Bueno, dice, y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. La gente percibe y aprecia la coherencia entre lo que los primeros cristianos creen y lo que viven día a día. Aquí va una pregunta, ¿no? Puede ponerlo usted. ¿Actualmente cree que se viva así? Eh, una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. En los católicos, ¿usted cuánto pone? ¿Un 80% que vivimos así? ¿Un 90%? Otros dirán un 5%, porque los católicos a veces no somos creíbles. Qué pena da, ¿no? A veces los, aquí en el país ha habido, no sé si sus países también, a lo mejor, vea, este, ha tocado a un sacerdote ser parte de la política. Han entrado voy a ser alcalde, voy a ser asesor de no sé qué. Esa, y pasa unos 2, 3 meses, el pobre padrecito sale mal parado, ¿no? Lo echan porque ha estado en la corrupción y no sé qué. Qué complicado, ¿no? Lo mismo, algunos hermanos dicen, no, es que yo cuando era católico era así. Cuando ahora me salí de la iglesia católica, ahora soy de otra iglesia. Entonces acá sí, yo ya cambié de vida. Aquí sí ya no robo, ya he cambiado de vida, ya no tomo. eh, pero se escucha cosas peores también, e incluso los mismos pastores, ¿no? En las iglesias separadas. Entonces, usted puede escribir, usted también incluyendo, si seremos coherentes entre lo que se dice y lo que se hace. Además, bueno, eso pueden responder, ¿no? Usted diga, yo creo que sí somos coherentes un 80%, otros dirán un 20%, no sé. Ahí vayan señalando, ¿no? Vayan señalando cuánto cree usted que somos coherentes los católicos. Además, seguramente muchos pobres, viudas y necesitados han recibido su ayuda. Hasta el momento la gente los aprecia y respeta. Eso es lo interesante de las primeras comunidades. Miren cómo se aman, miren cómo viven, miren cómo es. Entonces, la gente pues se acercaba, ¿no? Se acercaba para participar en la iglesia. Se bautizaban y trataban de que alguien les enseñe más, porque era bonito participar. Ahora también será bonito o ha tenido problemas en su familia, en sus, no en problemas en sus grupos pastorales. ¿Qué será? Reflexiona, ya sea en San Francisco de Asís o de la Madre Teresa de Calcuta, el testimonio de una vida auténtica se nota y despierta respeto, aunque en los no creyentes. Qué interesante, ¿no? La vida de San Francisco, Madre Teresa de Calcuta, y a veces no solo católicos, ¿no? Ah, me refiero, por ejemplo, a Gandhi, un hombre también que era un hombre de paz. Bueno, pero estamos en la Iglesia Católica, ¿o a cuál santo más se acuerda usted? Un hombre que impregna respeto, se ve que hay una auténtica vida en esa persona. ¿Conoce algún sacerdote usted que ha visto que es así? Ah, he conocido algunos aquí en Quito. Bueno, entonces es bonito, ¿no? Gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Reflexiona. Ya sea en San Francisco de Asís, ya leímos esto, bajamos. El Señor el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar. San Lucas nos vuelve a hacer notar que el Señor es quien agrega a la comunidad, a quienes Él quiere. Que nadie crea que las conversiones se deben exclusivamente a las palabras o hechos de los apóstoles. Por, apan- por
apantalladoras o eficaces que parezcan. Los apóstoles eran solo instrumentos, ¿no? Somos ahora también solo instrumentos. Es Dios, es el Señor Jesús, es el Espíritu Santo quien guía. Reflexiona. Aquí ya terminamos. Con esto terminamos este documento. Reflexiona. ¿Qué crees que falta y qué sobra en nuestra comunidad cristiana para poder tener la credibilidad que tenía la primera comunidad? ¿En qué en qué contribuyes tú a ello? Es la pregunta que hacíamos hace rato, ¿no? Un poco pues viendo, examinando nuestra iglesia. Y aquí dice más concretamente, tú, dice, ¿no? A ti, ¿qué crees que falta y qué sobra en nuestras comunidades cristianas para poder tener la credibilidad que tenía la primera comunidad? ¿En qué contribuyes tú a ello? Aquí ya es un poco más centrado. Entonces vayan ustedes poniendo, ¿no? Yo creo que credibilidad en nuestra iglesia será un 20%, o 30, 50. Yo personalmente, como iglesia, viendo, le pondría un 70 pondría, porque estoy medio generoso, 70, 75, ¿no? Porque es triste, pues. Oigan, que chascos que se ha pegado uno en la iglesia como sacerdote. Recuerdo, había las confirmaciones los años pasados. En las confirmaciones se robaban las cosas de los padres de familia, ahí de las bancas. Digo, pero ¿cómo? Alguien decía, es que padre ha de ser alguien que ha entrado sin ser familiar de los que se hacen las confirmaciones. Seguramente, pero un catequista estaba afuera viendo que sean el niño y los padres de familia que pasen con las cédulas y no sé qué, con identificación se hizo pasar. Y así, vea. Después de las confirmaciones, padrecito, vea lo que pasó aquí, se me robaron, preste para el bus, preste para el taxi. Ay, ay, ay. Y claro, ahorita da chiste, ¿no? Pero da coraje ese rato. Se roban las carteras con los documentos. Por eso hasta en la iglesia toca tener cuidado, ¿no? Toca estar pendiente. No todos somos iguales. En la viña del Señor hay de todo. Bueno, siguiente, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del pasaje revelado aquí? ¿Por qué? ¿A qué te mueve? ¿Qué harás en concreto como respuesta a esto? Que el Señor, que el Señor que te ha agregado al número de los miembros de la comunidad, de su comunidad, te ilumine y te ayude a mantenerte asiduo en las escuchas de la palabra, eficaz en la caridad, bien dispuesto para entrar cada día en comunión con Él y capaz de perseverar en la oración. Este es el último llamado entonces en esta parte. Bueno, voy a leer los chat 6. 6 está que no he leído. A ver, dice así. Las canciones litúrgicas son de acuerdo al tiempo. También. Y ya. Decía un santo, ¿quieres saber qué? Decía un santo, ¿quieres saber qué cremo ve? Ven a qué. No, no entiendo aquí qué pusieron. Bueno, siguiente. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. En los momentos más tristes tenemos que alabar a Dios y agradecerle por la prueba que estamos pasando. Bien dicho, hermano o hermana Valentine. Sí, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Todo catequista en su ofrecimiento de entrega en la formación que imparte debe ser ejemplo de vida. Todo catequista, hermana
Jimena de aquí de Quito. Muchas gracias. Ya. En mi parroquia yo veo mucho egoísmo y los que dirigen en cada pastoral no les gusta que hagan cambios de directiva. Ay, ay, ay. Así es, Carmelino Pérez. Así es la triste realidad, pues. Así es la triste realidad. Bueno, falta unión, comprensión, compasión, más entrega al servicio de la comunidad. Falta unión, comprensión. ¿Qué más dice? Que los cristianos seamos más testimonios para los demás, que seamos más humildes, porque nos creemos santos muchas veces y juzgamos a los demás. Ajá. Siguiente, buenas noches. Perdón por el atraso. Perdonados, perdonados. No he podido ingresar antes por la poca señal. Les saluda desde Tacuati, Paraguay. Qué bonitas tierras, Paraguay. Siguiente, un equipo. Creo que somos como Pora. Hay 60% que somos coherentes. 60%. Bueno, sí, sí hemos dicho la verdad. No, no es que seamos creíbles, ¿no? No es que seamos coherentes. Bueno, dejar de compartir la pantalla. Vamos a ver qué horas son. Las 8:20. Tenemos unos 5 minutitos, 10 minutitos. Voy a, voy a leer rápidamente unas diapositivas que estaban pendientes de otro autor para, para complementar aquel tema que estamos siguiendo, ¿no? Aquí vamos a poner nuevamente compartir pantalla. Parece que me va a dar gripe. Ay, caramba. Bueno, esto vamos a compartir. Vamos a ver. Entonces, esto era lo que vimos la vez pasada en el misión. Estos eran los temas, ¿no? Pentecostés, sermón de Pedro, recepción del mensaje, vida comunitaria en Jerusalén. Estamos en el capítulo 2, versículo 37 hasta el 45. Entonces, como veamos, estamos hablando de la vida comunitaria en Jerusalén. Las siguientes clases será actividad, predicación y procesos contra los apóstoles. Siguiente, los helenistas, toleran, tolerancia, proceso y martirio de Esteban. Esos dos temitas podremos ver las próximas semanas. Y creo que ya pues, ¿hasta cuándo es esto? A mí, a mí los días lunes me resulta medio complicado compartir. Este, yo ya quiero que acabe pronto ya y no pasa el tiempo rápido. Ahí sí no pasa el tiempo rápido, vea. Como se decía a los del curso prebautismal. Vamos, digo, a tener solamente el curso de 10 minutos. Bueno, para ustedes dicen, bueno, para irnos rápido a la casa. Sí, digo, solo tienen que dar la, solo tienen que dar la lección de los 7 sacramentos, los 10 mandamientos y las obras de misericordia. 3 cositas nomás y nos vamos. Ahí es, ucha, no, pues es que toca recordar, ahí nos pasamos recordando los signos del bautismo, todo lo mismo con ustedes también. Ya acabamos pronto, solamente tienen que dar el examen final nomás. Eso es lo que nos falta. Así que irán poniendo atención. Algunos están anotando, yo veo que hay interés, interactúan, que me parece muy,
Muy importante. Dos mensajes más. Oremos como la comunidad primitiva por lo que se necesita en las nuestras. Veremos cambios, ¿sí? Hay que orar. Acá en Paraguay son las 21:20. Vea. Aquí son las 8:20. Padre, me parece que hay mucho egoísmo y que muchas veces nos creemos dueños del mundo. Creo que actuar así nos hace mal y daña a la iglesia. Muchas veces, porque estamos dentro de la iglesia católica. Creemos que somos superiores y eso no es así. Nos falta humildad. Gracias, Jorge, desde La Rioja, Argentina. Muchas gracias, hermano. Si es la verdad, debemos ser más humildes. Sobre todo los que a veces, porque han ido a un estudio de teología de pronto, hasta, y es triste, ¿no? Hasta se creen superiores al párroco. Y eso es lo triste. Claro que el pobre párroco tampoco es que sea el superior de todos, pero, pero por lo menos pues se participa todos de igual dignidad, ¿no? En la parroquia. Qué, qué pena cuando hay dificultades. Hay que orar mucho. Bien, me quedo con la idea de la hermana o hermano, sí, hermana. Oremos como la comunidad primitiva, por lo que necesitan las nuestras. Veremos cambios. Bien dicho está. Muchas gracias. Bueno, entonces bajamos. Esto ya leíamos la vez pasada. Bajamos. Y aquí es el otro autor. El autor es este sobre tomado del Comentario Bíblico Internacional, La vida en la Iglesia Naciente, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Lo mismo, ¿no? Que ya hemos analizado. ¿Qué más dicen por aquí en los mensajes? Yo también pienso que somos 60% de coherentes y debemos tener sentido de pertenencia con el servicio a la iglesia y así llegaremos a ser más coherentes. Bien dicho. Y por aquí había un hermano que dice, en Argentina es la hora 22:24. Pucha, ustedes están ya en la madrugada. Aquí vea, todavía son las 8:20 nomás, 8:25. Por allá ha sido bien tarde, con razón que cambia. En Argentina también adelantan y retrasan el horario en el país. En Ecuador, como estamos en el centro, pues todo estamos en el centro del Ecuador. Estamos, somos tan puntuales que a las 6 de la mañana sale el sol, a las 6 de la tarde entra el sol y ya está. No se da más vueltas. Chuta, sí, pues en otros países, recuerdo cuando estaba en México, parece que en verano es que anochece más tarde y amanece también más tarde, ¿no? Aclara el día. Y ya a las 7 de la mañana, oscuro todavía, digo, qué raro. Las 8 y las 7:30. Sea, si ya de levantarse ya para ir a seguir dando el tour y veo todo oscuro, digo, qué raro, ¿qué ha pasado? Lo que es, ¿no? Lo que es en los diferentes países. La pregunta es, ¿en Argentina también cambian el horario, hermano? Vamos a leer rápidamente estas diapositivas. ¿Cuántas? Bastantes han estado. Pues voy a leer rapidito nomás, ¿no? No. Ya más abajo estaba. Era el otro, este. Entonces voy a leer rapidito nomás, como ya habíamos analizado bastante, ¿ya? Bueno, a ver la diapositiva, que sea grande. Muy bien. La vida en la iglesia naciente. El crecimiento de la comunidad es un tema constante en la primera parte de los hechos y sirve de marco claramente a la descripción de la vida de la iglesia en Jerusalén. Se nos ha dicho hace poco que se les agregaron unas 3,000 personas, versículo 41. Al final, en el 47, dice, leemos que día a día añadía el Señor a la comunidad a los destinados a ser salvados.
Entonces, vean, iba creciendo esa comunidad. En su modo de crecimiento, la comunidad cristiana se parece a la comunidad de Israel. En Hechos 1:14 escribía Lucas que los discípulos perseveraban en la oración. En 2:42 amplía esta información diciendo que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la unión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Estos cuatro elementos resumen los rasgos principales de la vida de la iglesia naciente. Eso pues, como hizo la esquemita la hermana que lo analizamos hace rato, estaba muy bonito, ¿no? Está bien, las cuatro cosas, cuatro elementos que dice, ¿no? ¿Cuál nomás era? Este puede ser pregunta de examen, ¿no? Pregunta de examen, anotarán. Este, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la reunión fraterna, en la fracción del pan, en las oraciones. Esa está una pregunta de examen ahí ya, para que saque 20 sobre 20. Bueno, creo que es 10 sobre 10 nomás que se califica por aquí. Bueno. Según Hechos 5, los apóstoles enseñaban en el templo, donde podían dirigirse a otros judíos, y también en casas privadas para instruir a los creyentes convertidos. Vea, aquí se amplió un poquito más, ¿no? Los apóstoles enseñaban en el templo, en la sinagoga, ¿no? Comparar con la práctica de Jesús. Este, en Hechos 2:42, la enseñanza de los apóstoles. No es su proclamación pública de la buena nueva, sino su instrucción privada a otros discípulos, a los que explicaban las escrituras a la luz de Cristo y recordaban la enseñanza de Jesús. Al escribir los hechos, Lucas pensaría también en la enseñanza de los líderes y los catequistas de la iglesia de su propio templo. Vean, aquí pues nos dan algunas pautas. La palabra griega, koinonia, que aquí significa unión fraterna o comunidad, es usada también por Pablo para hablar de la necesidad de compartir los bienes, con referencia específica a la colecta para los pobres de Jerusalén. Los dos significados están íntimamente relacionados. La contribución material es vínculo y prueba de fraternidad. San ¿Cuál es? Santiago. Santiago va a decir, pues, la fe sin obras es una fe vacía, una fe vacía. Este, aquí hago un paréntesis para contarles también, pues, como iglesia, vea, este, claro, ¿no? Cada quien vemos desde diferentes puntos de vista. Aquí en Ecuador hay mucha gente pobre, viene a pedir ayuda. En lo que se pueda, se ayuda. Y a veces no hay, ¿no? A veces no hay, a veces también hay gente que pide y es para los vicios, hay gente que pide sin necesitar, hay personas, entonces hay gente incluso que estafa, ¿no? ¿Qué lío es? Entonces, frente a eso, uno lo que hace es, pues, a veces decir, no, ya no voy a ayudar a nadie. Hay una persona aquí en estos días que se ha acostumbrado a venir a pedir plata. Plata, plata, padre, plata. He dicho yo, si viene a misa le ayudaré para el pasaje, alguna cosa. Y yo a veces le doy, ¿no? Así unas moneditas. Y se acostumbran y luego creen que es una obligación. El otro día ya se enojó. Dijo, usted siempre me ha dado y ahora ya 2 veces que no me da. Y cree que es una obligación de uno. Pues, y así hay muchas personas. Y a veces ni viene a misa ni nada, pero quieren que... y así hay cosas. El otro día venía un matrimonio, ¿no? Con 4 niños, que les ayude, que están cambiándose de casa. Qué complicado es, ¿no? Entonces, claro, por los niños tocaba ir, pues presté la camioneta, un hermano que ayude a llevar las cositas, que le ayuden, vea, ya no pagaron el camión, tuve que ir a interceder por ellos, estar allí, ¿no? Eso pues es una misión, es una obra de caridad.
Entonces, eso quería contarles, ¿no? Siempre habrá alguien por a quien ayudar y a veces toca ir personalmente, estar allí. El domingo, pues, uno dice el domingo tarde voy a descansar un ratito siquiera, porque los domingos es más complicado para los sacerdotes y aparecen estas cositas, ¿no? Entonces ahí toca ir. Bueno, entonces lo mismo, ¿no? Eh, Aquí, la primera comunidad, pues la contribución material es vínculo y prueba de fraternidad, de fraternidad. Hay que, hay que ser solidarios. Bueno, respecto a la fracción del pan, donde la expresión parece referirse a la Eucaristía, los discípulos hacían lo que el maestro había hecho. La misma noche en que fue entregado, dice Primero de Corintios, ¿no? La expresión oraciones se refiere específicamente al canto de los salmos, las grandes plegarias bíblicas que el cristianismo ha heredado del judaísmo. Vean, los salmos. Aquí en la iglesia tenemos pues la liturgia de las horas, ¿no? No sé si ustedes también, bueno, para los sacerdotes hay una liturgia y los religiosos hay unos tomos y también hay otras liturgias cortitas nomás para el pueblo de Dios, para que leamos, para que recemos laudes, recemos vísperas, recemos las completas o también al mediodía, en la media mañana, hay oración, ¿no? De la liturgia. Entonces, no sé si usted ha participado en eso. En la radio católica, por ejemplo, o Radio María, hay el rezo, las monjitas suelen rezar, o de algún monasterio rezan pues las oraciones de laudes, de vísperas. Bueno, la instrucción de los apóstoles, la unión fraterna y la colecta para los pobres, que era su signo exterior, la celebración de la Eucaristía, las oraciones en comunión, todo ello iba contribuyendo la vida interna de la iglesia naciente. Otro modo de ver estos cuatro elementos es considerarlo como las cuatro partes de la antigua liturgia cristiana, integrada por lo que llamaríamos liturgia de la palabra, colecta para los pobres, liturgia eucarística y oraciones de acción de gracias. Así, la celebración litúrgica es la imagen en miniatura de toda la vida comunitaria. Y analizamos esto, ¿no? Todos estos elementos estaban, bueno, están ahora en la Santa Misa. Todos estos elementos están en la Santa Misa. Bueno, yo creo que hasta aquí en sí, ya son las 8:35. Hasta aquí, pues, porque todo ya de esto ya se vio. Habrán algunas cositas nuevas, pero a ver, dejar de compartir. Habrán algunas cositas nuevas, pero bueno, sería llover sobre el mojado, ¿no? Prácticamente ya dos clases tuvimos de esto, de la primera comunidad, que nos invita a la reflexión. eh, y bueno, vamos a ver aquí los mensajes que dice. Ah, hermano Jorge, muy bien. En Argentina no se cambia el horario. Tenemos el horario uso 3 todo el año. Ahora estamos en verano hasta el miércoles. El 21 de marzo comienza el otoño. Vea, aquí por ejemplo no hay, solo hay que hay invierno y verano nada más. Allá sí ha habido otoño. Ahora estamos en verano hasta el miércoles. Comienza el otoño, tenemos bien demarcadas las estaciones. Padre, lo invito a Argentina, le gustará y no sé qué, qué maravilla, Dios le pague, vea. Ya estoy invitado, entonces, ¿qué debo hacer? Pues, para allá hace falta visa, no creo que hace falta visa desde Ecuador. ¿Para qué fecha es más bueno viajar a Argentina? ¿Quién más me quiere acompañar de Ecuador para irnos? Aquí hay algunas hermanas y hermanos en Ecuador, solo que habría que consultar el pasaje, aquí siempre es medio carito. Y, y bueno, Dios le pague, ¿no? A Argentina, por ahí, sí queremos ir, incluso unos padres deseamos algún momento. Bueno. ¿Qué más? Padre, Argentina está pasando una crisis económica. Nosotros como pueblo somos muy solidarios, contribuimos entre hermanos, colectas, sí. Argentina está pasando momentos duros, esperemos que vaya mejorando, pues, Dios quiera. Eso es lo que se quiere en toda Latinoamérica, ¿no? No sé, no es fácil.
Soy María, pregunto a quién dirigirse cuando vemos algo que no debe ser. A dirigirse pues al sacerdote, ¿no? Al párroco. Con el párroco conversar, más que una queja, una dirección espiritual, este, y conversar, ¿no? En Ecuador, invierno y verano, muchas veces en un solo día. Así, de mañana solazo y en la tarde tremenda lluvia. Padre, buenas noches. ¿Y por qué al último de la misa rezamos el Dios te salve? José, así. Padre, buenas noches. ¿Y por qué al último de la misa rezamos el Dios te salve? A lo mejor usted quiere preguntar que se incluya en la misa. Me gustó mucho, el otro día estaba viendo, pues, a veces en internet llega esos mensajitos del padre Toro, ¿no? El sacerdote Toro. Me gustó, por ejemplo, le preguntaban, ¿por qué piden a la Virgen? Los católicos piden a la Virgen. ¿Por qué? Si se debe pedir a Jesús. Y el padre dijo, ¿no? Pues resulta que usted no ha ido a la misa o debe ir a misa. Y en la misa, toda la celebración solo es pidiendo y agradeciendo a Jesucristo, a Dios Padre por medio de Jesucristo. Las oraciones. Y te lo pedimos por Cristo, por Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Y en ningún momento pedimos a María en la misa. Entonces tiene razón, ¿no? Y luego decía, al final, está bien, ¿no? Al final se puede hacer la, la oración a María Santísima y, y pedimos a los santos porque así como en esa primera comunidad, pues rezaban los unos por los otros. Entonces nosotros tenemos una confianza especial a María, que es Madre de Dios y Madre nuestra, y a ella también le pedimos. A ella le pedimos que dé pidiendo, así como muchos dicen, Padre dará pidiendo, dará orando por la familia, por estas situaciones, ¿no? Lo mismo. Entonces, me parece bonito, una respuesta adecuada, ¿no? Este, la oración por medio de María, la oración por medio de María a Jesús. Bien, ahora sí, podemos pues de pronto una o dos preguntas o ya pueden, creo, abrir los micrófonos. Porque, a ver, ¿qué dicen? Muchos sacerdotes rezan el Dios te salve, otros la oración de San Miguel Arcángel, pero al final no se puede hacer dentro de la misa porque no es parte de la liturgia. Eso yo aprendí. No sé si estoy en lo correcto. Sí, en lo correcto. Incluso, vea, en cuando se hace los jueves, ¿no? La exposición del Santísimo se debe hacer litúrgicamente después de la oración final y después, si es que va a quedar expuesto el Santísimo, pues, bueno, dar la bendición con el Santísimo, ¿no? Pero a veces para los sacerdotes es pues ahí, ¿en qué momento? ¿Cuándo hago? ¿Cuándo acaba la misa? Pues con la oración final y a veces la oración, la bendición final también y ahí se expone el Santísimo. Entonces, litúrgicamente, sí, la misa tiene su parte y una vez determinado eso, allí se va, pues, allí se va por las otras acciones que son también litúrgicas, pero que no están dentro de la misa, ¿no? Padre, en mi parroquia se reza el Ave María y el sacerdote invita a saludar a la Virgen y lo hace antes de la bendición. Sí, después de la oración final, pero después de la oración final, sí, saludamos a María Santísima y luego
y luego doy la bendición final, ¿sí? Porque después de la bendición final es ya, pueden ir en paz, demos gracias a Dios y canto final. Demos gracias al Señor, demos gracias, o no, generalmente es a María, ¿no? El cantito a María.